Hola, audiolector de audiolecturas, audiolectora de audiolecturas, amigo y amiga mía. Hoy quiero compartir contigo un emocionante viaje literario que nos llevará a explorar un universo lleno de palabras, historias y emociones. Continuando con nuestra exploración literaria en la que recientemente disfrutamos de la muerte de Olivier Becail, estoy emocionado de continuar llenando esos huecos que hemos ido dejando con las obras de autores que he tenido el placer de leer en voz alta. Mi compromiso contigo es rescatar toda la obra que esté a mi alcance de estos autores y permitirte sumergirte en sus mundos literarios. Así que, sin más preámbulos, hablemos de uno de los gigantes de la literatura, Émile Zola. Émile Zola, un autor cuyo nombre brilla en la historia de la literatura francesa del siglo XIX, nacido en París en 1840, Zola fue un escritor apasionado cuya vida y obra estuvieron marcadas por su amor por las palabras y su compromiso con la justicia social. Este canal ha sido testigo de la exploración de varias de las obras maestras de Zola. Comenzamos con Teresa Raccoon, una novela que nos sumerge en un mundo de pasión y crimen, donde los deseos ocultos de los personajes desencadenan consecuencias devastadoras. Luego nos aventuramos en El sueño, La conquista de Plassans y La taberna, donde Zola nos llevó a la Provenza, desentrañando complejas intrigas y luchas de poder en una sociedad en constante cambio. No podemos olvidar la cautivadora historia de Nana, que nos transporta a los salones de la alta sociedad parisina, mostrándonos los excesos, la decadencia y la corrupción que se esconden detrás de la fachada de la elegancia. Además, en nuestro recorrido literario exploramos el paraíso de las damas, que nos introduce en el fascinante mundo de los grandes almacenes y nos muestra las tensiones entre la vieja y la nueva sociedad en la Francia de la época. También nos aventuramos en El vientre de París, donde Zola nos ofrece un retrato vívido y sensorial del mercado de Les Halles, utilizando la comida como un símbolo de la decadencia y la opulencia de la sociedad. Y por supuesto no podíamos pasar por alto Germinal, una obra maestra que nos sumerge en el duro mundo de los mineros de carbón, revelando las condiciones inhumanas en las que vivían y su lucha valiente por la justicia y la dignidad. Además de estas lecturas, este canal también ofrece una audiobiografía detallada sobre Émile Zola en la sección Biografías desde la tumba. En esta sección te invitamos a explorar la vida y el legado de los autores que forman parte de nuestro viaje literario. Pero nuestro compromiso no se detiene aquí. Mi deseo es seguir explorando y compartiendo toda la obra de Émile Zola, así como la de otros autores destacados. Quiero que sientas la misma pasión y emoción que yo al sumergirnos en cada página de sus libros y al descubrir la riqueza de sus historias. Tu tiempo es valioso y agradezco sinceramente que seas parte de esta comunidad. Te animo a que continúes compartiendo tus pensamientos y reflexiones en los comentarios y a que invites a otros amantes de la literatura a unirse a nosotros en este viaje. Así que, ¿qué te parece si seguimos explorando juntos el vasto universo literario de Émile Zola y de muchos otros autores? Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas experiencias literarias. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que le des like a este video, a que comentes tus opiniones y sugerencias y, por supuesto, a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras aventuras literarias. Gracias por ser parte de Audiolecturas y por permitirme compartir contigo la belleza de la literatura. Y ahora, sin más demora, comencemos nuestra emocionante travesía literaria con Las caracolas de Monsieur Chabret. Te prometo que será un viaje lleno de sorpresas, emociones y reflexiones. Las caracolas de Monsieur Chabret, de Émile Zola. Capítulo 1. La gran pena de Monsieur Chabret era no tener hijos. Se había casado con una Catinot de la familia Desvignes, Ed Catinot, con la rubia Estelle, hermosa muchacha de 18 primaveras. Llevaba 4 años buscando descendencia, ansioso, consternado, herido en su amor propio por la inutilidad del esfuerzo. Monsieur Chabret era un comerciante de grano ya retirado.
Había amasado una bonita fortuna, aun habiendo llevado una vida contenida y austera de burgués obsesionado con hacerse millonario. A sus 45 años se arrastraba ya como un anciano. Su rostro macilento, desgastado por las preocupaciones comerciales, era tan anodino y banal como un mostrador. Se desesperaba, pues un hombre que ha ganado unas rentas de 45.000 francos tiene que, duda cabe, todo el derecho del mundo a extrañarse de que resulte más difícil ser padre que ser rico. La linda Madame Chavray tenía entonces 22 años. Era encantadora, con su tez de melocotón maduro y sus cabellos dorados como un sol derramándose por la nuca. Sus ojos verdiazulados parecían balsas de agua tan serenas como perturbadoras. Cuando su marido se lamentaba de la esterilidad de su unión, ella estiraba su flexible abdomen, acentuando aún más sus turgentes caderas y pechos. La sonrisa que arqueaba levemente sus labios decía claramente: ¿acaso es culpa mía? En sus círculos de relaciones, Madame Chavray era considerada una persona con una educación impecable y una reputación sin mácula, moderadamente devota y bien disciplinada en los buenos hábitos burgueses por una madre inflexible. Tan solo las finas aletas de su blanca naricita delataban a veces unas palpitaciones estremecidas que hubieran puesto en alerta a cualquier otro marido. El médico de la familia, el doctor Guiraud, hombre rechoncho, de fino ingenio y siempre sonriente, ya había mantenido varias conversaciones privadas con Monsieur Chavray. Le explicó hasta qué punto la ciencia aún está atrasada en estas cuestiones. No, hombre, no. Hacer un niño no es tan sencillo como plantar un árbol. Sin embargo, siempre optimista, le había prometido estudiar su caso. Así que una mañana de julio le vino a decir: «Debería usted ir a tomar unos baños, estimado amigo». «Sí, resultan excelentes, y sobre todo coma usted muchas caracolas. No coma otra cosa más que caracolas». Monsieur Chavray vio renacer la esperanza y le preguntó con viveza: «¿Caracolas, doctor? ¿Usted cree que las caracolas?» En efecto, es un tratamiento que está teniendo mucho éxito. Como oye, coma todos los días ostras, mejillones, almejas, erizos de mar, lapas, incluso bogavantes y langostas. Y según se retiraba, añadió distraídamente desde el umbral de la puerta: «No se entierren ustedes. Madame Chavray es joven y necesita distracciones. Vayan a Trouville, ahí el aire es muy bueno». 3 días después, la pareja Chavray partía de viaje. Si bien el comerciante retirado consideró que no valía la pena ir a Trouville, donde se iba a gastar una locura de dinero, se podía comer caracolas en muchos otros sitios. En cualquier rincón perdido resultarían incluso más abundantes y baratas. En cuanto a las distracciones, sobraban. Al fin y al cabo, no se trataba de un viaje de placer. Un amigo había aconsejado a Monsieur Chavray la pequeña playa de Pouliguen, cerca de Saint-Nazaire. Tras un viaje de 12 horas, el día que pasaron en Saint-Nazaire le resultó tremendamente aburrido a Madame Chavray. Se trataba de una ciudad naciente, con sus calles nuevas trazadas con escuadra y cartabón, aún llena de canteras de construcción. Fueron a visitar el puerto, merodearon por las calles con sus panaderías, a mitad de camino entre los oscuros colmados de pueblo y las enormes pastelerías lujosas de ciudad. En Pouliguen, por otro lado, no quedaba ya ni una sola casa para alquilar. Las pequeñas villas de planchas y yeso que rodeaban la bahía como barracas de feria, pintarrajeadas de colores chillones, ya estaban invadidas por los ingleses y por ricos comerciantes de Nantes. Por otro lado, Estelle hizo una mueca ante tales arquitecturas en las que artistas aburguesados habían dado rienda suelta a su imaginación. Aconsejaron a los viajeros buscar alojamiento en Guérande. Llegaron el domingo al mediodía y Monsieur Chavray sintió enseguida un arrebato de exaltación, aunque no fuera precisamente de naturaleza poética. Se quedó maravillado a la vista de esta joya medieval tan bien conservada, con su recinto fortificado y sus profundos portalones coronados de matacanes. Estelle contempló la silenciosa villa rodeada de paseos arbolados, y en las balsas de agua de sus ojos sonrieron 1000 ensoñaciones. El coche seguía rodando, el caballo pasó al trote bajo una puerta y las ruedas danzaron sobre el agudo adoquinado de las callejuelas.
Los Chabré aún no habían intercambiado una palabra al respecto. «Vaya agujero», murmuró por fin el comerciante retirado. «Los puebluchos de las afueras de París están mejor construidos». Según el matrimonio, descendía del coche delante del Hotel Commerce, situado en el centro de la ciudad, al lado de la iglesia. Justo salieron de la misma los asistentes a la misa dominical. Mientras su marido se ocupaba de las maletas, Estelle se acercó unos pasos, interesada por el desfile de feligreses, muchos de los cuales iban ataviados de forma muy original. Se veían paludiers con sus blusas blancas y sus pantalones bombachos, que viven en el vasto desierto de marismas que se extiende entre Guérande y Le Croisic. Había también aparceros, una raza aparte, con su corta chaqueta de trapo y su amplio sombrero redondo, pero Estelle se quedó sobre todo fascinada por el rico atavío de una jovencita. Una cofia puntiaguda ceñía sus sienes, su corsé rojo, con amplias mangas abiertas, lucía una pechera de seda ornada de vistosas flores. Un cinturón con bordados dorados y plateados ceñía sus tres faldas de tela azul superpuestas y de pliego prieto, mientras un largo delantal de seda naranja descendía dejando al descubierto sus medias de lana roja y sus pies cubiertos por unas pequeñas chinelas amarillas. «Cualquier cosa», exclamó Monsieur Chabré, que acababa de plantarse detrás de su mujer. «No hay como venir a Bretaña para ver semejante carnaval». Estelle no contestó. Un gran mozo de una veintena de años salía de la iglesia dando su brazo a una anciana dama. Su tez era muy blanca, su aspecto altivo y lucía una melena rubia leonina. Era un gigante de amplias espaldas y brazos musculosos, a pesar de lo cual parecía todo ternura y delicadeza, con su rostro barbilampiño y sonrosado como una muchacha. Como Estelle lo estaba observando fijamente, admirada por su gran hermosura, giró la cabeza. La miró durante un segundo y se ruborizó. «Vaya», murmuró Monsieur Chabré, «he aquí uno por lo menos con aspecto de persona. Podría ser un magnífico carabinero». «Es Monsieur Héctor», comentó la sirvienta del hotel que lo había oído. «Acompaña a su mamá, Madame de Plougastel. Oh, es un chaval bien dulce y decente». Durante la comida en la mesa del hotel, los Chabré asistieron a una encendida discusión. El registrador de la propiedad, que acostumbraba a comer en el hotel, se puso a ensalzar las virtudes de la vida patriarcal imperante en Guérande, sobre todo la decencia moral de la juventud. Según él, la educación religiosa era la principal garante de la inocencia de los habitantes de la comarca, y citaba ejemplos, aportaba hechos, pero un viajante de comercio, llegado por la mañana con un cargamento de bisutería, se burlaba contando cómo había visto a lo largo del camino a los mozos y mozas retozando detrás de las cercas. Ya le gustaría a él ver la reacción de los paisanos del lugar si les pusieran ante las narices a damas de buen ver. Acabó bromeando sobre la religión, los curas y las monjas, hasta que el registrador de la propiedad arrojó la servilleta y se marchó, soliviantado. Los Chabré comieron sin decir palabra, el marido furioso por las cosas que se llegaban a oír en los hoteles y la esposa tranquila y sonriente como si no hubiera comprendido nada. Dedicaron la tarde a visitar Guérande. En la iglesia Saint-Aubin hacía un fresco delicioso. Se pasearon pausadamente, levantando la mirada hacia sus altas bóvedas, bajo las cuales los haces de columnillas se lanzaban como cohetes. Se detuvieron a observar las pintorescas esculturas de los capiteles que mostraban a verdugos cerrando en dos a sus víctimas o asándolos en parrillas que alimentaban con enormes fuelles. Tras lo cual recorrieron las 5 o 6 calles de la villa y Monsieur Chabré se reafirmó en su juicio. Definitivamente era un agujero, sin actividad comercial ninguna, una de esas antiguallas medievales que tarde o temprano sería demolida. Las calles estaban desiertas, bordeadas de casas de tejados a dos aguas, apretujadas las unas contra las otras como viejecitas cansadas, tejados puntiagudos, atalayas cubiertas de placas de pizarra clavadas, torretas haciendo esquina, restos de esculturas desgastadas por el tiempo, formaban rincones silenciosos como museos descansando al sol.
Estelle, que desde que se había casado devoraba novelas románticas, lanzaba miradas lánguidas hacia las ventanas de vidrieras. Soñaba con Walter Scott. Cuando los Chabret salieron de la ciudad para rodearla, asintieron con la cabeza. Había que admitir que era realmente encantadora. Las murallas de granito no mostraban ni una brecha, doradas al sol, intactas como el primer día. Pendones de hiedra y de madreselva se descolgaban de los matacanes. En las torres que flanqueaban la muralla habían crecido arbustos, retamas doradas y alelíes flamígeros, cuyos penachos de flores ardían en la claridad celeste. Alrededor de la villa se extendían paseos umbríos entre grandes árboles, olmos centenarios, bajo cuyo frescor la hierba crecía. Se caminaba suavemente, como sobre una alfombra, siguiendo los antiguos fosos, aquí colmados, allá convertidos en estanques cuyas musgosas aguas dibujaban extraños reflejos. Los abedules lanzaban sus troncos blancos contra la muralla. Capas de plantas exhibían sus verdes melenas. Haces luminosos perforaban el follaje, haciendo brillar rincones misteriosos, cavidades de poternas, donde tan solo las ranas, con sus brincos bruscos y confusos, turbaban el silencio macerado de los siglos muertos. «Hay 10 torres. Las he contado», exclamó de repente Monsieur Chabret, cuando regresaron a su punto de partida. Estaba impresionado sobre todo por las 4 puertas de la ciudad, con sus estrechos y profundos portales por donde no podían pasar 2 coches a la vez. ¿No resultaba acaso ridículo mantenerse encerrados de esa manera en pleno siglo XIX? Si por él fuera, arrasaría todas esas puertas y esas murallas de ciudadela fortificada perforadas de arpilleras, cuyos muros eran tan espesos que se podría construir en su lugar 2 edificios de 6 alturas, sin hablar, añadía, de todo el material que se obtendría de la demolición del murallón. Llegaron al Mile, amplio paseo elevado que trazaba un cuarto de círculo desde la puerta este hasta la puerta sur. Estelle permanecía sumida en ensueños frente al admirable horizonte que se extendía a leguas vista más allá de los tejados de la villa. Primero se desplegaba una banda de naturaleza poderosa, de pinos retorcidos por los vientos marinos, arbustos nudosos, toda una oscura vegetación tras la cual se extendía un desierto de marismas, la inmensidad desnuda, con sus espejos cuadrados y las motas blancas de montoncitos de sal que se incendiaban sobre la capa grisácea de la arena. Más lejos, confundiéndose con el cielo, el océano profundo y azul. Había 3 velas que parecían 3 golondrinas blancas. «He aquí de nuevo el mozo de esta mañana», dijo de repente Monsieur Chabret. «¿No te recuerda al pequeño de los Larivière? Si tuviera una joroba sería exactamente como él». Estelle se giró suavemente, pero Héctor, plantado en el borde del Mile, con aire absorto también ante las vistas del mar lejano, no pareció darse cuenta de que lo estaban observando. Entonces la muchacha retomó su paseo lentamente. Usaba su larga sombrilla a modo de bastón. Al cabo de una decena de pasos, el lazo de la sombrilla se desató. Los Chabret oyeron entonces una voz detrás de ellos. «Madame, madame». Era Héctor, que había recogido el lazo. «Mil gracias, monsieur», dijo Estelle con su tranquila sonrisa. Parecía muy dulce y muy honesto el buen mozo. Enseguida se ganó la simpatía de Monsieur Chabret, que le confesó que no tenían claro qué playa elegir e incluso le pidió consejo. Héctor, extremadamente tímido, balbuceó: «No creo que hayan ustedes lo que buscan ni en Croisic ni en el Burgo de Batz», decía, mostrando en la lejanía los campanarios de dichos pueblos. «Les aconsejo que vayan a Piriac», y aportó más detalles. Piriac se hallaba a 3 leguas. Tenía un tío que vivía en los alrededores. Ante las preguntas de Monsieur Chabret, afirmó que las caracolas abundaban por aquella zona. La muchacha daba golpecitos en la hierba con la punta de su sombrilla. El mozo no osaba alzar la vista hacia ella, como si su presencia lo perturbara enormemente. «Guérande es una villa encantadora, monsieur», dijo por fin Estelle con su voz aflautada. «Oh, sí, realmente deliciosa», balbuceó Héctor, devorándola de repente con la mirada. Capítulo 2.
Una mañana, 3 días después de que el matrimonio se instalara en Piriac, Monsieur Chabré, sobre la plataforma del malecón que protege al pequeño puerto, vigilaba plácidamente el baño de Estelle, que estaba haciendo la plancha. El sol calentaba ya mucho, así que, adecuadamente cubierto con un redingote negro y un sombrero de fieltro, se protegía bajo una sombrilla de turista forrada de verde. ¿Está buena?, preguntó para dar la impresión que se interesaba por el baño de su mujer. Muy buena, respondió Estelle dándose la vuelta. Monsieur Chabré nunca se bañaba, tenía verdadero pánico al agua, que disimulaba diciendo que los médicos le habían prohibido terminantemente darse baños. Cuando se hallaba en una playa y una ola se acercaba a las suelas de sus zapatos, retrocedía dando un respingo como si una fiera le hubiera mostrado los dientes. El agua perturbaba su impecable corrección, le parecía sucia e inconveniente. Entonces, ¿está buena?, repitió, aturdido por el calor, sintiendo una somnolencia que le inquieta al hallarse en un extremo del malecón. Estelle no respondió, batiendo el agua con los brazos, chapoteando más que nadando, con una audacia varonil. Se bañaba durante horas para mayor consternación del marido, que pensaba que, por decencia, tenía que esperarla en la orilla. Estelle había hallado en Piriac un lugar de baño muy a su gusto. Desdeñaba las playas en cuesta, donde había que avanzar mucho para lograr hundirse hasta la cintura. Acudía al extremo del malecón, envuelta en su albornoz de muletón blanco, lo dejaba deslizarse por los hombros y se zambullía tranquilamente de cabeza. Necesitaba 6 metros de profundidad, según ella, para no darse contra las rocas. Su traje de baño, de una sola pieza, sin falda, perfilaba su estilizada figura. El largo cinturón azul, ceñido a su talle, arqueaba a su cuerpo cuando balanceaba las caderas con un movimiento rítmico. En el agua clara, con los cabellos recogidos bajo un gorro de caucho, del cual se escapaban algunos alocados mechones, hacía gala de la sinuosidad de un pez azulado, con cabeza de mujer, inquietante y sonrosada. Monsieur Chabré llevaba ahí un cuarto de hora, bajo el ardiente sol. Ya había consultado su reloj 3 veces. Finalmente se aventuró a comentar tímidamente: «Llevas ya demasiado tiempo ahí, querida. Deberías salir. Los baños tan largos te fatigan». «Pero si apenas acabo de entrar», gritó la muchacha, «se está como en una taza de caldo». Volviéndose a poner boca arriba, prosiguió: «Si te aburres te puedes ir. No te necesito». Él protestó, meneando la cabeza. En cualquier momento podía suceder una desgracia, y Estelle sonreía pensando: valiente ayuda podía aportar su marido en caso de que le diera un calambre. Pero bruscamente miró hacia el otro lado del malecón, hacia la bahía que se abría a la izquierda del pueblo. «Vaya», dijo, «¿qué pasa por ahí? Voy a ir a ver». Y se deslizó velozmente con brazadas largas y regulares. «Estelle, Estelle», gritó Monsieur Chabré, «¿quieres no alejarte tanto? Ya sabes que detesto las imprudencias». Pero Estelle ya no lo oía, por lo que tuvo que resignarse, alzándose sobre sus pies para poder seguir la mancha blanca del sombrero de paja que llevaba a su mujer. Se limitó a pasar de una mano a otra su sombrilla, bajo la cual el aire sobrecalentado le resultaba cada vez más sofocante. «¿Qué habrá visto, pues?», murmuraba. «Ah, sí, eso que flota ahí. Alguna inmundicia, claro, un montón de algas o un barril. Ah, pues no, si se mueve». De repente identificó el bulto, pero si es un hombre nadando. Mientras tanto, Estelle, tras algunas brazadas, también se dio cuenta de que se trataba de un hombre, así que dejó de nadar directamente hacia él, pues le parecía indecoroso. Pero, por coquetería y audacia, tampoco regresó al malecón y siguió nadando hacia alta mar. Avanzaba suavemente, afectando no ver al nadador. Este, como escorado por una corriente, se iba desviando hacia ella. Así que cuando Estelle dio media vuelta, como para regresar al malecón, tuvieron un encuentro que pareció totalmente fortuito. «Madame, ¿está usted bien?», preguntó educadamente el hombre. «Vaya, si es usted, monsieur», dijo alegremente Estelle y añadió con una leve sonrisa: «Qué casualidad también que nos volvamos a encontrar». Se trataba del joven Héctor de Plougastel. Ahí estaba en el agua, tímido, fornido y sonrosado.
Durante unos instantes siguieron nadando sin hablar, a una distancia decente, pero Estelle creía necesario mostrarse educada, aunque para entenderse tenía que alzar la voz. Le agradecemos que nos haya recomendado Piriac. Mi marido está encantado. Su marido es aquel caballero que está ahí solo en el malecón, ¿no? Preguntó Héctor. Sí, monsieur, respondió ella, y volvieron a callarse. Miraban al marido como si fuera un insecto negro flotando sobre el mar. Monsieur Chavret, intrigado, se estiraba aún más preguntándose a qué conocido podía haberse encontrado su esposa en pleno océano, pues era indudable que estaba charlando con el hombre. Los veía mirarse el uno al otro. Debía de tratarse de alguna de sus amistades de París, pero por mucho que pensara, no se le ocurría a nadie entre sus conocidos que osara aventurarse así. Así que se puso a esperar, haciendo girar su sombrilla como una peonza para distraerse. Sí, explicaba Héctor a la hermosa Madame Chavret, he venido a pasar unos días con mi tío, cuyo castillo podéis ver allí, en mitad de la costa. Así que todos los días me baño, parto de esa punta frente al escollo y voy hasta el malecón, 2 kilómetros en total. Es un ejercicio excelente. Pero usted, madame, es bien valiente. Nunca he visto una dama tan valiente. Bah, dijo Estelle, siempre he chapoteado desde muy pequeña. El agua me conoce bien. Somos viejas amigas. Se fueron aproximando poco a poco para no tener que gritar tanto. En esa cálida mañana el mar dormía como un amplio faldón de moiré. Se extendían paños de satén y bandas que parecían telas plisadas, se alargaban y se ampliaban, transmitiendo el leve estremecimiento de las corrientes. Cuando ya estaban cerca el uno del otro, la conversación se hizo más íntima. Espléndida mañana. Héctor se puso a señalarle a Estelle varios puntos en la costa. Ahí, ese pueblo a 1 kilómetro de Piriac es Port aux Loups. Enfrente se halla el Morbihan, cuyos flancos acantilados destacan con la precisión de una pincelada de acuarela. Al otro lado, mar adentro, la isla Dumet es esa mancha gris en medio del agua azul. Estelle, a cada indicación, seguía con la vista el dedo de Héctor y se paraba un instante a observar. Le divertía ver esas costas lejanas, con los ojos a ras del agua, en el límpido infinito. Cuando se giraba hacia el sol, todo se inflamaba. El mar parecía transformarse en un Sahara infinito con la reverberación secadora del astro sobre la inmensidad descolorida de la arena. ¡Qué hermoso!, murmuraba. ¡Qué hermoso! Se puso de espaldas para descansar. Ya no se movía, con los brazos en cruz y la cabeza hacia atrás abandonándose. Sus piernas blancas y sus blancos brazos flotaban. ¿Así que ha nacido usted en Guérande, monsieur?, preguntó. Para charlar con mayor comodidad, Héctor se puso también de espaldas. Sí, madame, respondió. Tan solo he visitado Nantes una vez. Aportó detalles sobre su educación. Había crecido con su madre, muy devota y fiel seguidora de las tradiciones de la antigua nobleza. Su preceptor, un cura, le había enseñado más o menos lo mismo que en los colegios, pero añadiendo mucho catecismo y mucha heráldica. Montaba a caballo, practicaba esgrima, así como muchos ejercicios gimnásticos. Parecía de una inocencia virginal, pues comulgaba cada 8 días, nunca leía novelas y en cuanto cumpliera la mayoría de edad debía casarse con una prima que era una de Fecio. ¿Cómo? ¿Apenas tiene usted 20 años? Exclamó Estelle, lanzando una mirada sorprendida a ese coloso de muchacho. Se volvió maternal. Esa flor de la fornida raza bretona le parecía muy interesante. Como ambos estaban de espaldas, con las miradas perdidas en la transparencia celeste, olvidándose de la tierra, se fueron aproximando tanto debido a las ondulaciones que él acabó rozándola. «Oh, perdón», se disculpó Héctor. Se zambulló, reapareciendo a 4 metros de distancia. Ella se puso a nadar entre risas. «¡Al abordaje!», gritaba. Él se había ruborizado, pero se acercaba mirándola solapadamente. Le parecía deliciosa. Bajo su sombrero de paja solo se veía su cara, cuyo hoyuelo en el mentón se hundía en el agua.
De los mechones rubios que sobresalían de su gorro caían algunas gotas como perlas atrapadas en el terciopelo de sus mejillas. No había nada más exquisito que su sonrisa y su rostro de linda muchacha que avanzaba en un susurro, dejando tras de ella una estela plateada. Héctor se ruborizó aún más cuando se dio cuenta que Estelle se sabía observada y se reía ante su timidez. «Su señor marido parece impacientarse», dijo él para reanudar la conversación. «Oh, qué va», respondió ella plácidamente. «Está acostumbrado a esperarme cuando me tomo un baño». En realidad, Monsieur Chabray no se tenía quieto. Daba 4 pasos adelante, los desandaba y los volvía a andar, haciendo pivotar su sombrilla con la esperanza de darse un poco de aire. La charla de su esposa con el nadador desconocido comenzaba a sorprenderlo. Estelle pensó de repente que tal vez su esposo no hubiera reconocido a Héctor. «Voy a decirle que se trata de usted», dijo. Así que, en cuanto pudieron ser escuchados desde el malecón, alzó la voz. «Querido, se trata del caballero de Guérande, que ha sido tan amable con nosotros, ¿sabes?» «Ah, muy bien», gritó a su vez Monsieur Chabray. Se quitó el sombrero y saludó. «¿Está buena el agua, monsieur?», preguntó educadamente. «Muy buena, monsieur», respondió Héctor. El baño prosiguió bajo la mirada del marido, que no osaba ya quejarse, aunque tuviera los pies cocidos por las ardientes piedras. Al final del malecón el mar presentaba una transparencia soberbia. Se podía ver perfectamente el fondo a 4 o 5 metros, con su arena fina, las motas negras o blancas de algunos guijarros y las leves hierbas que balanceaban su larga melena. Esa agua cristalina divertía mucho a Estelle. Nadaba suavemente para no agitar demasiado la superficie y se inclinaba metiendo la cara en el agua y mirando bajo sí misma el desfile de arena y guijarros en las profundidades misteriosas. Las hierbas le provocaban un leve estremecimiento cuando pasaba sobre ellas. Eran capas verdosas como vivas, en las que se agitaban hojas parecidas a un hormiguero de patas de cangrejo. Algunas de ellas eran cortas y recogidas, agazapadas entre rocas, otras desgarbadas, largas y sinuosas como serpientes. Lanzaba grititos para enunciar sus descubrimientos. «Oh, mirad esa piedra enorme. Parece como si se moviera. Ah, un árbol, un auténtico árbol con ramas y todo. Anda, un pez. Ha salido disparado», de repente exclamó. «¿Y eso qué es? Un ramo de novia. ¿Cómo es posible? ¿Hay ramos de novia en el mar? Pues no parecen flores blancas. Es precioso, precioso». Héctor se zambulló de repente. Reapareció con un puñado de hierbas blanquecinas que cayeron y se marchitaron nada más salir del agua. «Muchas gracias», dijo Estelle. «No tenía usted que haberse molestado. Maridito, ahí va, guárdame esto». Y lanzó el puñado de hierbas a los pies de Monsieur Chabray. Todavía durante un momento ambos muchachos siguieron nadando. Provocaban una ebullición de espuma, avanzando a brazadas frenéticas. Pero de repente su nado pareció adormecerse. Se dejaron llevar con lentitud, formando a su alrededor círculos que oscilaban y morían. Era como una intimidad discreta y sensual, dejarse llevar de esta manera por las mismas ondulaciones. Héctor, a medida que el agua se cerraba sobre el huidizo cuerpo de Estelle, intentaba deslizarse en la estela marcada tras ella, envolviéndose en el hueco y en la calidez dejadas por su cuerpo. A su alrededor el mar se había calmado aún más, adquiriendo un tono azul cuya palidez se acercaba al rosa. «Querida, vas a enfriarte», murmuró Monsieur Chabray, que sudaba la gota gorda. «Ya salgo, querido», respondió ella. Y en efecto salió. Subió ágilmente por el talud oblicuo del malecón, agarrándose a una cadena. Héctor acechaba su salida, pero cuando alzó la cabeza al escuchar la lluvia de gotas provocada por la misma y vio que la muchacha ya se hallaba en el malecón envuelta en su albornoz, tuvo un gesto de sorpresa y de contrariedad que ella respondió con una sonrisa, mientras tiritaba un poco, y siguió tiritando porque se sabía encantadora. Así, recorrida por un estremecimiento mientras se recortaba en el cielo su esbelta silueta cubierta. Al mozo no le quedaba otra que partir. «Un placer volver a verlo, monsieur», dijo el marido, y mientras Estelle se puso a correr por las losas del malecón, siguiendo desde fuera del agua la cabeza de Héctor, que se dirigía
a atravesar de nuevo la bahía, Monsieur Chabré aceleraba el paso detrás de ella sin perder la seriedad, sujetando en una mano las hierbas marinas recogidas por el muchacho con el brazo tendido para no mojarse el redingote. Capítulo 3. Los Chabré habían alquilado en Piriac el primer piso de un caserón cuyas ventanas daban al mar. En el pueblo tan solo había fondas bastante vulgares, por lo que se vieron obligados a emplear a una vecina para que les cocinara, pero sus platos eran un tanto singulares, asados reducidos a cenizas y salsas de colores sospechosos, ante los cuales Estelle prefería comer tan solo pan. Pero, como decía Monsieur Chabré, no habían ido ahí en busca de placeres gastronómicos. Él, de hecho, tampoco probaba nunca los asados ni las salsas. Se atiborraba de caracolas, mañana y tarde, tan concienzudamente como un enfermo tomándose su medicamento. Lo peor es que detestaba a todos esos bichos que eran nuevos para él, con sus formas extrañas, habituado como estaba a la cocina burguesa, sosa y relavada, conservando aún un gusto infantil por los dulces. Las caracolas, saladas, picantes, sublevaban su boca con sabores tan fuertes e imprevisibles que no podía disimular una mueca al tragarlas, pero estaba dispuesto a engullir las que hicieran falta, tal era su obstinación por ser padre. «Querida, si es que no comes ni una», gritaba a menudo a Estelle. Le exigía que comiera tantas como él. Era necesario para asegurar el resultado, afirmaba. No obstante, Estelle arguía que el doctor Giraud nunca había hablado de ella, pero él replicaba que lo lógico era que ambos se sometieran al tratamiento. Entonces la muchacha se mordía los labios y lanzaba claras miradas hacia su marido, fofo e insulso. Una sonrisa irreprimible marcaba un leve hoyuelo en su mentón. Se callaba, pues no le gustaba herir a los demás. Sin embargo, finalmente, tras descubrir un buen criadero de ostras, comenzó a incluir una docena de ellas en cada comida. No es que sintiera personalmente que las necesitaba, es que la encantaban. La vida en Piriac era de una monotonía somnolienta. Había tan solo 3 familias de bañistas, un panadero mayorista de Nantes, un antiguo notario de Guérande, hombre sordo como una tapia y de gran ingenuidad, un matrimonio de Angers que se pasaba el día pescando con el agua hasta la cintura. Todo ese mundillo se mostraba muy discreto, se saludaban cuando se cruzaban y poco más. En el muelle desierto, la principal distracción podía consistir en ver, muy de vez en cuando, alguna pelea entre 2 perros. Estelle, acostumbrada al bullicio parisino, se hubiera aburrido mortalmente si Héctor no se hubiera dedicado a visitarlos a diario. Se convirtió en el gran amigo de Monsieur Chabré tras un paseo que dieron juntos por la costa. Monsieur Chabré, en un momento de efusión, confió al joven el motivo de su viaje, escogiendo cuidadosamente, eso sí, los circunloquios más castos para no ofender la candidez del buen mozo. Cuando terminó de exponer científicamente por qué comía tantas caracolas, Héctor estaba tan estupefacto que hasta olvidó ruborizarse y lo miró de la cabeza a los pies sin ocultar su sorpresa de que un hombre pudiera necesitar llevar a cabo tal régimen. A pesar de lo cual, al día siguiente se presentó en su casa con un paño lleno de almejas que el comerciante retirado aceptó con reconocimiento. Desde entonces siempre acompañaba a su visita con un presente de caracolas, curtido como estaba en las artes de la pesca y puesto que conocía hasta la última roca de la bahía. Le regalaba mejillones soberbios que iba a recolectar cuando bajaba la marea, erizos de mar que abría y limpiaba pinchándose los dedos, lapas que arrancaba de las rocas con la punta de su cuchillo, todo tipo de bichos que denominaba con nombres bárbaros y que no había probado ni él mismo. Monsieur Chabré, encantado por todo el dinero que se ahorraba, se deshacía en agradecimientos. Ahora Héctor ya tenía un buen pretexto para su visita diaria. Siempre que llegaba con su paño y se encontraba con Estelle, decía lo mismo: «Traigo unas caracolas para Monsieur Chabré». Y ambos sonreían, con los ojos medio cerrados y relucientes. Les hacía gracia el asunto de las caracolas de Monsieur Chabré. A Estelle, Piriac le parecía pues un lugar encantador. Todos los días, tras el baño, se daba un paseo con Héctor. Su marido lo seguía a distancia, pues le pesaban las piernas y a menudo avanzaban demasiado deprisa para él.
Héctor mostraba a la joven los antiguos esplendores de Piriac, ruinas de esculturas, puertas y ventanas con frisos vegetales delicadamente tallados. La villa de antaño había venido a menos hasta convertirse en un pueblillo perdido, con las calles salpicadas de estiércol y de casas desvencijadas y negruzcas, pero emanaba una soledad tan deliciosa que Estel superaba a zancadas montones de desperdicios para interesarse por el menor resto de muralla o para lanzar ojeadas sorprendidas al interior de las casas en cuya tierra batida se desparramaban auténticos batiburrillos de miseria. Héctor la hacía detenerse a contemplar higueras soberbias con sus largas hojas de cuero velludo, tan abundantes en los jardines y que extendían sus ramas sobre las vallas bajas. Se perdían por las callejuelas más estrechas, se inclinaban sobre los brocales de los pozos para ver en el fondo de los mismos sus reflejos sonrientes en el agua clara y blanca como un espejo, mientras detrás de ellos Monsieur Chabré digería sus caracolas, resguardando bajo la pecalina verde de su sombrilla que siempre llevaba encima. Una de las mayores diversiones de Estel eran las ocas y los cerdos, que se paseaban en manada libremente. Al principio los cerdos la asustaban con sus movimientos bruscos. Esas masas de grasa corriendo sobre finas patas hacían que temiera que se chocaran contra ella y la derribaran en cualquier momento. Eran además bastante sucios, con la panza siempre negra de barro y el hocico embadurnado olisqueando el suelo. Pero Héctor le aseguró que los cerdos eran totalmente inofensivos. A partir de entonces se lo pasaba en grande observando sus carreras inquietas a la hora de la pitanza y se maravillaba ante su ropaje de seda rosa, fresco como un vestido de gala, cuando acababa de llover. También se divertía con las ocas. A menudo 2 bandadas de ocas coincidían, llegadas cada una por su lado, en un montón de desperdicios al final de un callejón. Parecían saludarse chasqueando con los picos, se entremezclaban y comían todas juntas restos de verduras. Una de ellas, subida en la cima del montón, con los ojos bien abiertos y el cuello estirado, sólidamente plantada en sus patas y con el plumón blanco de su panza inflado, exhibía una majestuosidad tranquila de soberana con su gran nariz amarilla, mientras las demás, con el cuello plegado, rebuscaban en el montón ofreciendo un concierto ronco. De repente la gran oca descendía lanzando un grito y las de su banda la seguían con el cuello tendido en la misma dirección, desfilando al paso con un contoneo de animales tullidos. Si por casualidad pasaba un perro, los cuellos se tendían aún más y arreciaban los silbidos. Entonces la muchacha batía las palmas y seguía el majestuoso desfile de los 2 cortejos que regresaban a sus casas, como personas importantes apresuradas por asuntos no menos importantes. Otra de sus diversiones consistía en contemplar el baño de los cerdos y de las ocas, cuando por la tarde bajaban a la playa como las personas. El primer domingo Estel creyó conveniente acudir a misa. En París no era practicante, pero en el campo la misa era una distracción, una ocasión para vestirse y dejarse ver. De hecho, allí estaba Héctor leyendo un enorme devocionario de cubierta desgastada. No dejaba de mirarla por encima del libro, manteniendo el tono serio, pero con los ojos tan relucientes que se adivinaban sonrisas. A la salida le ofreció su brazo para atravesar el pequeño cementerio que rodeaba a la iglesia. Por la tarde, tras el oficio de las vísperas, había otro espectáculo, una procesión hasta un calvario plantado a la salida del pueblo. Un campesino abría la marcha, portando un estandarte de seda violeta briscada de oro y de asta roja. Seguían 2 largas filas de mujeres ampliamente espaciadas. En medio caminaba la jerarquía, un cura, un vicario y el preceptor de un castillo cercano, cantando a pleno pulmón. Finalmente, detrás, siguiendo un estandarte blanco llevado por una gruesa muchacha de fornidos brazos, trotaba la tropa de feligreses en un estrépito de zuecos que recordaba a una manada en desbandada. Cuando la procesión atravesaba el puerto, los estandartes y las cofias blancas de las mujeres destacaban a lo lejos ante el luminoso azul del mar. Este pausado desfile al sol adquiría entonces aires de gran pureza. El cementerio emocionaba mucho a Estel, si bien normalmente no le gustaban mucho las cosas tristes. El día que llegaron, sintió un escalofrío al ver todas esas tumbas bajo su ventana. La iglesia se hallaba en el puerto,
rodeada de cruces cuyos brazos se tendían hacia las inmensidades de las aguas y del cielo. Las noches ventosas, los soplos de alta mar lloraban en ese bosque de túmulos negros, pero pronto se acostumbró a ese duelo. Tal era la dulzura y alegría que rodeaba al pequeño cementerio. Ahí los muertos parecían sonreír entre los vivos, y es que el cementerio se interponía en el camino que llevaba al mismo centro de Piriac, y como tan solo estaba cercado por un murete bajo, la gente no tenía reparos en pasarlo de una zanjada y seguir las avenidas del camposanto apenas visibles entre los densos matorrales. Los niños acostumbraban a jugar ahí, manadas de pequeñuelos correteando por las losas de granito. Los gatos, agazapados bajo los arbustos, brincaban bruscamente persiguiéndose. A menudo se podía escuchar los maullidos de gatas en celo y ver sus siluetas erizadas y sus colas fustigando el aire. Era un rincón delicioso, invadido de plantas enloquecidas, de hinojos gigantescos, con sus amplias umbelas amarillas, cuyo aroma resultaba tan penetrante que, tras un día caluroso, alientos anisados procedentes de las tumbas perfumaban a todo Piriac. Por la noche se transformaba en un parque tan tranquilo y dulce. Toda la paz del pueblo dormido parecía emanar del cementerio. Las sombras ocultaban las cruces. Paseantes rezagados se sentaban en bancos de granito pegados al murete mientras el mar, enfrente, hacía rodar su oleaje que una brisa salada espolvoreaba por todo el cementerio. Una noche Estelle, que regresaba acogida al brazo de Héctor, sintió ganas de atravesar el solitario cementerio. A Monsieur Chabret la idea le pareció demasiado novelesca y protestó vivamente mientras seguía por el muelle. El paseo era tan angosto que tuvo que desasirse de Héctor. Al pasar entre los enmarañados matorrales, su falda iba haciendo un turbador frufru. El olor de los hinojos era tan fuerte que las gatas en celo no huían a su paso, pasmadas bajo el follaje. Según entraban en la sombra de la iglesia, Estelle sintió en su cintura la mano de Héctor. Se asustó y lanzó un chillido. «¡Qué boba soy!», dijo cuando salieron de la sombra. «Pensé que era un espectro que venía a llevarme». Héctor lanzó una carcajada y explicó: «Oh, sería una rama, algún hinojo que ha fustigado sus faldas». Se detuvieron, observaron las cruces a su alrededor. La profunda calma de la muerte los enternecía sin añadir ni una palabra. Se fueron muy conmovidos. «¿Te has asustado?». «Lo he oído», dijo Monsieur Chabret. «Te está bien merecido». Cuando la marea estaba alta, solían ir a ver llegar los barcos sardineros, por distracción. Cuando se acercaba una vela hacia el puerto, Héctor la señalaba al matrimonio. Pero el marido, al cabo de la sexta embarcación, declaraba que siempre era lo mismo. Estelle, al contrario, no parecía cansarse de ello y cada vez le gustaba más acudir al malecón. A menudo se echaba a correr, brincaba sobre las grandes piedras desencajadas en un vuelo de faldas que intentaba retener con una mano para no caerse. Llegaba jadeante con las manos en la blusa, echándose hacia atrás para recuperar el aliento. A Héctor le parecía encantadora, así despeinada, con su aire travieso y sus maneras de chicazo. Mientras tanto, el barco ya había echado amarras y los pescadores descargaban cestas de sardinas que lanzaban destellos plateados, azules, rosas, zafirios y rubíes pálidos. Entonces el muchacho daba siempre las mismas explicaciones. Cada cesta contenía 1000 sardinas que se vendían a un precio fijado cada mañana según la abundancia de la pesca. Los pescadores se repartían el producto de la venta tras dejar un tercio del mismo al patrón del barco. Enseguida se hacía la salazón en unas cajas de madera agujereadas para dejar pasar el agua de la salmuera. Pero poco a poco Estelle y su compañero de correrías dejaron de interesarse por las sardinas. Seguían yendo a verlas, pero no se paraban a mirarlas. Se echaban a correr y regresaban con una lentitud lánguida, contemplando el mar en silencio. ¿Tenían buena pinta las sardinas?, les preguntaba siempre Monsieur Chabret a su regreso. «Sí, muy buena», contestaban ellos. Los domingos por la noche había en Piriac un espectáculo de baile al aire libre. Los mozos y las mozas del lugar, cogidos de la mano, giraban durante horas repitiendo el mismo refrán en el mismo tono sordo y rítmico. Esas voces rústicas, ronroneando con el crepúsculo de fondo, lograban crear un ambiente de encanto primitivo.
Estelle, sentada en la playa, con Héctor a sus pies, escuchaba perdiéndose rápidamente en sus ensoñaciones. El mar iba subiendo como una enorme caricia. Las olas rompían en la arena con tonos de pasión que se apaciguaban de repente, muriendo su gemido con el agua que se retiraba en un murmullo lastimero de amor domado. La muchacha soñaba con ser amada así por un gigante al que trataría como a un niño pequeño. «Debes de aburrirte en Piriac, querida», inquiría de vez en cuando el marido. Ella se apresuraba a responder: «Para nada, querido, te lo aseguro». Ella se divertía en ese agujero perdido. Las ocas, los cerdos y las sardinas adquirían una gran importancia. El pequeño cementerio le resultaba muy alegre, la vida somnolienta, la soledad poblada únicamente por el panadero de Nantes y el notario sordo de Guérande le parecía más bulliciosa que la ruidosa vida de París. Al cabo de 15 días, Monsieur Chabret, que se aburría soberanamente, quiso regresar a París. Las caracolas ya debían de haber hecho su efecto, afirmaba, pero ella exclamó: «Oh, querido, pero si no has comido bastante, necesitas más, eso te lo digo yo». Capítulo 4. Una tarde Héctor le dijo a la pareja: «Mañana habrá gran marea, podríamos aprovechar para ir a pescar camarones». La propuesta fue acogida con entusiasmo por Estelle. Sí, sí, había que ir a pescar camarones. Hacía tiempo que deseaba realizar esa expedición. Monsieur Chabret, sin embargo, puso un montón de objeciones. Para empezar, nunca pescaban nada. Además, era más sencillo comprar por 20 céntimos la pesca de alguna lugareña, sin necesidad de calarse hasta los riñones ni de despellejarse los pies. Pero tuvo que ceder ante el entusiasmo de su esposa. Los preparativos fueron considerables. Héctor se encargaba de traer las redecillas. Monsieur Chabret, a pesar de su miedo por el agua fría, declaró que se unía a la expedición. Puesto que finalmente accedía a ir de pesca, quería hacerlo bien. Por la mañana mandó que le engrasaran un par de botas. Se vistió con una combinación de tela blanca, pero su mujer no logró que renunciara a su corbata, que anudó como si acudiera a una boda. La corbata era su protesta de caballero civilizado contra el desaliñado océano. En cuanto a Estelle, se puso simplemente su traje de baño y pasó por encima una blusa. Héctor también fue en traje de baño. Los tres partieron hacia las 2. Cada uno llevaba su redecilla al hombro. Había que andar media legua entre arena y algas para alcanzar una roca donde Héctor aseguraba que había auténticos bancos de camarones. Guiaba a la pareja con decisión, atravesando grandes charcas siempre en línea recta, sin preocuparse demasiado por los accidentes del camino. Estelle lo seguía animosamente, disfrutando del frescor de esos parajes húmedos donde sus piecitos chapoteaban. Monsieur Chabret, que iba el último, no veía en cambio por qué tenía que mojar sus botas antes de llegar al lugar de pesca, por lo que rodeaba concienzudamente las charcas. Vadeaba los ríos cavados en la arena por las corrientes descendentes, buscaba los pasos más secos con una concentración de funámbulo, como un parisino buscando los adoquines que afloran en la calle Vivienne un día de lluvia y barro. Resoplaba y preguntaba cada 2 por 3: «¿Queda mucho, Monsieur Héctor?» «Mire, ¿por qué no pescamos aquí mismo? Se ven camarones, se lo aseguro. De hecho, están por todas partes, ¿no? Si basta con que eche la red en cualquier lado». «Échela, Monsieur Chabret», respondía Héctor, y éste aprovechaba para retomar el aliento y lanzaba su redecilla en un charco del tamaño de una mano. Pero el agua del agujero estaba tan vacía y clara que no sacaba nada, ni un hierbajo. Retomaba entonces la marcha con aires de dignidad, mordiéndose los labios. Pero, empeñado en demostrar que estaba todo infestado de camarones, iba perdiendo terreno hasta que acabó quedándose considerablemente rezagado. El mar seguía bajando, retirándose a más de 1 kilómetro de la costa. El fondo pedregoso y rocoso se iba vaciando, desplegando un horizonte de desierto inundado, agreste, de una triste grandeza, parecido a una inmensa llanura devastada por una tormenta. A lo lejos tan solo se veía una línea verde de mar que no paraba de retroceder, como si la tierra se lo estuviera bebiendo. Surgían largas filas angostas de rocas negras que crecían poco a poco en el agua muerta. Estelle admiraba la inmensidad desnuda. «¡Qué grande es!», murmuraba.
Héctor le señalaba con el dedo ciertas rocas, bloques verdosos desgastados por la ola. Ese, explicaba, tan solo se descubre 2 veces al mes. Es un buen sitio para pescar mejillones. ¿Ve usted esa mancha marrón? Son las Baches Russes, el mejor lugar para ir a buscar bogavantes. Tan solo aparecen a la vista en las 2 grandes mareas del año. Pero apresurémonos. Nos dirigimos a esas rocas cuyo pico ya empieza a verse. Cuando Estelle entró en el mar, la expedición se convirtió en una fiesta. Daba grandes zancadas, batiendo los pies con fuerza y riéndose de la espuma que formaba. Cuando el agua le llegó hasta las rodillas, tuvo que comenzar a luchar contra las corrientes, lo que la animaba a andar aún más deprisa, disfrutando de esa resistencia de los remolinos rudos y continuos que fustigaban sus piernas. «No se asuste usted», decía Héctor, «el agua le llegará hasta la cintura, pero el fondo vuelve entonces a subir. Estamos llegando». Y en efecto, poco a poco fueron subiendo. Acababan de atravesar un pequeño brazo de mar y ya se hallaban sobre una amplia placa de rocas que las olas habían abandonado. Cuando la muchacha se giró, lanzó un gritito. Estaba muy lejos de tierra firme. Piriac, ahí al fondo, a ras de costa, exhibía las pocas manchas de sus casas blancas y la torre cuadrada de su iglesia adornada con postigos verdes. Jamás había visto una extensión parecida, surcada bajo el radiante sol por franjas doradas de arena, por el sombrío verde de las algas, por los tonos húmedos y resplandecientes de las rocas. Parecía un inmenso perímetro de excavaciones con las ruinas del fin del mundo, ahí donde comenzaba la nada. Estelle y Héctor estaban a punto de lanzar sus redes por primera vez cuando llegó hasta ellos una voz quejumbrosa. Monsieur Chabret estaba plantado en mitad del pequeño brazo de mar. «¿Por dónde se pasa?», gritaba. «¿Me oís? ¿Es todo recto?». El agua le llegaba hasta la cintura y no osaba dar ni un paso más, aterrado ante la idea de caer en un agujero y desaparecer. «A la izquierda», le gritó Héctor. Avanzó en ese sentido, pero como se hundía más, se detuvo de nuevo, paralizado por el miedo, incapaz incluso de volver hacia atrás. Se lamentaba en voz alta. «Venga usted a echarme una mano. Le aseguro que esto está lleno de agujeros. Los puedo sentir». «A la derecha, Monsieur Chabret, a la derecha», gritaba Héctor. Pero el pobre estaba tan gracioso en medio del agua, con su redecilla al hombro y su elegante corbata, que Estelle y Héctor no pudieron retener la risa. Finalmente logró salir del atolladero, pero llegó muy conmocionado y dijo furioso: «Que yo no sé nadar». Pero lo que ahora lo inquietaba era la vuelta. Cuando el muchacho le explicó que no convenía que la subida de la marea los sorprendiera en la roca, volvió a sentir la congoja. «Pero usted me avisará, ¿no?». «No tenga miedo», respondió, «por usted». Así que se pusieron los 3 a pescar. Rebuscaban en los agujeros con sus pequeñas redes. Estelle ponía en ello toda su pasión de mujer. Fue ella la primera en pescar algo. 3 hermosos camarones rojos que se agitaban violentamente en el fondo de la redecilla. Se puso a lanzar grititos pidiendo ayuda a Héctor, pues esas bestezuelas tan animadas la inquietaban un tanto. Pero según vio que bastaba con cogerlas por la cabeza para que dejaran de moverse, se envalentonó y las introdujo ella misma en la pequeña cesta que llevaba en bandolera. A veces sacaba todo un paquete de algas, por lo que tenía que rebuscar ella misma ahí dentro. Un ruido seco, como un batir de alas, le advertía que había camarones dentro. Entonces trillaba las algas con delicadeza, sacándolas a pellizcos, recelosa ante esa maraña de extrañas plantas viscosas como peces muertos. De vez en cuando lanzaba una ojeada a su cesta, impaciente por llenarla. «Es curioso», repetía Monsieur Chabret, «no pescó nada». Como no se atrevía a aventurarse en los huecos de las rocas, incomodado además por sus grandes botas llenas ya de agua, lanzaba su redecilla en la arena y tan solo atrapaba cangrejos, 5, 8, hasta 10 cangrejos de golpe, pero le daban un miedo terrible, así que luchaba con ellos para expulsarlos de su red. De vez en cuando se giraba y observaba con ansiedad si el mar seguía bajando. «¿Está usted seguro de que baja?», preguntaba a Héctor. Este se limitaba a asentir con la cabeza. Héctor pescaba como un airoso mozo que conocía los mejores sitios. A cada vez sacaba puñados de camarones. Cuando lanzaba su redecilla cerca de Estelle, metía el producto de su pesca en la cesta de la muchacha.
Ella se reía, guiñaba un ojo hacia el lado donde se hallaba su marido y se llevaba el índice a los labios. Estaba deliciosa, inclinada sobre el largo palo de la red, o bien metiendo casi su rubia cabeza en la misma, iluminada por la curiosidad de ver qué había atrapado. Cuando soplaba la brisa, el agua que goteaba de la red salía volando como lluvia, cubriendo a Estelle de rocío, mientras su blusa también volaba y se ceñía a su cuerpo, dibujando la elegancia de su fina silueta. Llevaban ya casi 2 horas pescando cuando Estelle se paró para respirar un poco, jadeante con sus mechones felinos empapados de sudor. A su alrededor el desierto seguía siendo inmenso, de una paz soberana. Tan solo el mar se estremecía con un creciente frufrú rumoroso. El cielo, incendiado por el sol de las 4, mostraba un azul pálido, casi gris, pero a pesar de ese tono descolorido de pura brasa, no hacía calor, pues el agua exhalaba un frescor que barría y lavaba la cruda claridad. Lo que más entretenía a Estelle era ver en el horizonte y en todas las rocas una miríada de puntos negros que se destacaban claramente. Eran, como ellos, pescadores de camarones, con una silueta de una finura increíble, pequeños como hormigas, ridículas miniaturas en la inmensidad, pero cuyos más mínimos perfiles podían distinguirse claramente, como la línea curvada de la espalda cuando lanzaban sus redes, o los brazos tendidos y gesticulantes parecidos a febriles patas de moscas, cuando trillaban su pesca, luchando contra las algas y los cangrejos. «Le aseguro que está subiendo», gritó Monsieur Chabré con angustia. «Mire, esa roca antes estaba descubierta». «Claro que sube», acabó respondiendo Héctor con impaciencia, «y es precisamente cuando sube cuando se pueden pescar más camarones». Pero Monsieur Chabré ya estaba al borde de un ataque de nervios. La última vez que había lanzado la redecilla había sacado un pez muy extraño, un diablo de mar, que le había pegado un buen susto con su monstruosa cabeza. Estaba harto. «Vayámonos, vayámonos», repetía, «es de tontos hacer imprudencias». «Pero si es que se pesca mejor cuando el mar sube», respondía su esposa. «Y vaya si sube», añadió Héctor a media voz con cierta maldad. En efecto, las olas crecían, devorando las rocas de forma cada vez más clamorosa. Un oleaje violento invadía de golpe toda una lengua de tierra. Era un mar conquistador que recuperaba pulgada a pulgada los dominios que llevaba siglos barriendo con sus corrientes. Estelle había descubierto un charco cubierto de largas algas, flexibles como melenas, donde estaba cogiendo unos camarones enormes, abriendo una zanja entre la vegetación, dejando tras de sí el surco de un segador. Se debatía, no quería salir de ahí. «Pues peor para ti, yo me voy», exclamó Monsieur Chabré con la voz cargada de lágrimas. «Esto no tiene sentido. Vamos a morir todos». Partió el primero, sondeando desesperadamente la profundidad de los agujeros con el palo de su red. Cuando ya se hallaba a 200 o 300 metros, Héctor por fin logró que Estelle se decidiera a seguirlo. «El agua nos va a llegar hasta los hombros», dijo sonriente. «Un auténtico baño para Monsieur Chabré. Mire cómo se hunde ya». Desde el comienzo de la expedición, el muchacho mostraba el comportamiento ambiguo y preocupado de un enamorado que se ha jurado declararse, pero que no logra reunir el valor para hacerlo. Cuando metía sus camarones en la cesta de Estelle, intentaba rozar sus dedos, pero evidentemente estaba furioso consigo mismo por su cobardía. Así que si Monsieur Chabré se ahogaba, tampoco pasaba nada. Por primera vez se dio cuenta de que le resultaba molesto. «¿Sabe?», le dijo a Estelle de repente, «debería usted montarse a mi espalda. Yo la llevaré. Si no, va usted a acabar calada hasta los huesos. ¿Qué le parece? Suba, pues». Y tendió el cuello hacia ella. Pero Estelle rechazó la propuesta, incomodada y ruborizándose. Pero él la trajo hacia sí, afirmando que era responsable de su salud. Así que montó posando ambas manos sobre los hombros del mozo. Este, sólido como una roca, enderezó la espalda como si llevara un pajarillo en su cuello. Le dijo que se sujetara bien y se puso a avanzar a zancadas en el agua. «Por la derecha no, Monsieur Héctor», gritaba la voz suplicante de Monsieur Chabré, que ya tenía el agua a la altura de los riñones. «Sí, a la derecha, siempre a la derecha». Como el marido les daba la espalda, temblando de miedo al sentir el agua subiéndole hasta las axilas. Héctor se arriesgó y besó una de las manitas que tenía en un hombro.
Estelle quiso retirar las manos, pero él le dijo que no se moviera o que no respondía de ella. Así que siguió cubriendo sus manos de besos. Estaban frescas y saladas. Bebía en ellas la amarga voluptuosidad marina. «Se lo ruego, pare», repetía Estelle, afectando indignación. «Está usted abusando. Si vuelve a hacerlo, me tiro al agua». Pero él volvía a hacerlo y ella no se tiraba al agua. La tenía sólidamente cogida por los tobillos mientras devoraba sus manos sin decir ni una palabra, simplemente acechando lo que aún sobresalía del agua de Monsieur Chabray, un lamentable resto de espalda que amenazaba con hundirse a cada paso. «A la derecha», dice usted, imploraba el desdichado. «No, mejor a la izquierda». Monsieur Chabray dio un paso en la nueva dirección y lanzó un grito. Acababa de hundirse hasta el cuello, su corbata se ahogaba, mientras Héctor, a sus anchas, soltaba su declaración. «La amo, madame. Cállese usted, monsieur. No se lo permito. La amo. La adoro». Hasta ahora el respeto me había sellado la boca. No la miraba. Seguía dando sus grandes zancadas con el agua hasta el pecho. Estelle no pudo reprimir una carcajada. La situación era muy graciosa. «Venga, cállese», insistió con tono maternal, dándole una palmada en el hombro. «Sea usted bueno y, sobre todo, no me deje caer». La palmada llenó a Héctor de satisfacción. Era un sí. Y como el esposo estaba a punto de naufragar, el muchacho le gritó alegremente: «Ahora siga recto». Cuando por fin llegaron a la playa, Monsieur Chabray, avergonzado, quiso dar una explicación. «A punto he estado de perecer. Palabra», tartamudeaba. «Ha sido por culpa de las botas». Pero Estelle abrió su cesta, que estaba repleta de camarones, y se lo mostró. «¿Cómo? ¿Has pescado todo eso?», exclamó estupefacto. «Eres toda una pescadora». «Oh», respondió ella, sonriendo y mirando a Héctor, «Monsieur me ha enseñado bien». Capítulo 5. A los Chabray tan solo les quedaba 2 días de estancia en Piriac. Héctor parecía consternado, furioso y humillado a la vez. En cuanto a Monsieur Chabray, ponía a prueba su salud cada mañana y se quedaba perplejo. «No podéis iros sin haber visto antes las rocas de Castelli», dijo Héctor una tarde. «Podríamos organizar una excursión para mañana». Y dio muchas explicaciones. Las rocas estaban a tan solo 1 kilómetro, se extendían paralelas al mar a lo largo de media legua y estaban ahuecadas y derruidas por las olas. Escuchando su relato, parecía que no hubiera nada más salvaje que esos parajes. «Vale, pues vamos mañana», terminó diciendo Estelle. «¿La ruta es complicada?» «No, hay 2 o 3 pasos en los que hay que mojarse los pies, eso es todo». Pero Monsieur Chabray ya no quería mojarse ni la planta de los mismos. Desde su baño durante la pesca del camarón guardaba rencor al mar, por lo que se mostró muy hostil a ese proyecto de excursión. Era ridículo arriesgarse de esa manera. Él, para empezar, no tenía intención alguna de bajar a esas rocas, pues no le apetecía romperse una pierna saltando como una cabra. En todo caso, si era absolutamente necesario, los acompañaría desde lo alto del acantilado, y ya era hacer una gran concesión. Héctor, para calmarlo, tuvo una súbita inspiración. «Escuche», le dijo, «su paseo pasa por delante del semáforo marítimo de Castelli. Pues bien, puede usted comprar caracolas a los hombres del telégrafo. Tienen siempre de las mejores y las venden por casi nada». «Buena idea», asintió el comerciante retirado, de nuevo de buen humor. «Compraré una cesta pequeña y me volveré a atiborrar de caracolas». Y se giró hacia su esposa, con pose bravucona. «¿Qué te parece? Tal vez sea la buena». Al día siguiente tenían que esperar a que bajara la marea para ponerse en marcha. Pero como Estelle aún no estaba preparada, se retrasaron más y no salieron hasta las 5 de la tarde, a pesar de lo cual Héctor afirmaba que les daba tiempo a hacerlo antes de que la marea volviera a subir. La muchacha iba con los pies desnudos dentro de unas botas de drill. Llevaba un atrevido vestido corto de tela gris que se recogía descubriendo sus finos tobillos. En cuanto a Monsieur Chabray, vestía unos impecables pantalones blancos y un gabán de alpaca. Llevaba también su sombrilla y una pequeña cesta con el aire decidido de un burgués parisino que sale de compras. La ruta hasta las primeras rocas fue bastante fatigosa. Caminaban por una playa de arena movediza en la cual los pies se hundían. Monsieur Chabray resoplaba como un buey. «Bueno,
Pues yo os dejo, subo ahí arriba, dijo por fin. Eso que si no, en breve, ya no podrá usted subir al acantilado, respondió Héctor. Siga usted ese camino. ¿Quiere que lo ayudemos? Y lo vieron subir hasta la cima del acantilado. Una vez ahí, abrió su sombrilla y agitó su cesta gritando: «Ya estoy. Aquí se está mejor. Sin imprudencias, ¿vale? Os iré vigilando». Héctor y Estel se metieron por las rocas. El mozo, calzado con botas altas, iba el primero, saltando de roca en roca con la gracia, potencia y habilidad de un cazador de montaña. Estel, muy osada, escogía las mismas rocas para saltar. Cuando él se giraba para preguntar: «¿Quiere usted que le dé la mano?», ella respondía: «Pues claro que no. ¿Acaso me toma usted por una abuela?». Iban caminando por una enorme explanada de granito desgastado por el mar que había cavado en ella profundos surcos. Parecían las aristas de algún monstruo atravesando la arena, asomando a ras de suelo la carcasa de sus vértebras dislocadas. Había hilos de agua vertiéndose en sus huecos y algas negras colgando como cabelleras. Ambos seguían pegando saltos, manteniéndose a veces en equilibrio, estallando de risa cuando rodaba alguna piedra. «Se está como en casa», repetía alegremente Estel. «¿Me llevaría al salón de la vía? ¿Alguna de estas rocas?». «Pues espere, espere», decía Héctor, «lo que viene ahora». Llegaron a un pasillo estrecho donde la roca abría sus fauces en una especie de fisura entre dos enormes bloques. Ahí mismo se había formado un charco en una cubeta, un pozo de agua que se interponía en el camino. «Yo por ahí no paso», exclamó la muchacha. Héctor se ofreció a llevarla a su espalda, pero ella se negó, meneando enérgicamente la cabeza. No quería repetir esa situación. Entonces él se puso a buscar grandes piedras, intentando improvisar un puente, pero las piedras resbalaban y caían al fondo del agujero. «Deme la mano, voy a saltar», acabó diciendo ella con impaciencia, pero su salto se quedó corto y metió uno de sus pies en el charco. Esto les hizo reír. Según salieron del pasillo, Estel no pudo reprimir una exclamación de admiración. Se abría una cala colmada por una avalancha de rocas gigantescas. Había bloques enormes de pie como centinelas en avanzadilla a lomos del oleaje. Los temporales habían devorado la tierra, desnudando las paredes de granito del acantilado. Se veían bahías cavadas entre promontorios, bruscos zigzags que desembocaban en salas interiores, bancos de mármol negruzco tumbados en la arena, como grandes peces varados. Parecía una ciudad ciclópea asaltada y arrasada por el mar, con murallas derrumbadas, torres medio demolidas, edificios caídos unos sobre otros. Héctor invitó a la muchacha a visitar hasta el más recóndito recodo de esta ruina de las tempestades. Caminaban por arenas finas y doradas como oro en polvo, sobre guijarros cuyas láminas de mica resplandecían al sol, sobre rocas desprendidas que a veces obligaban a ayudarse de las dos manos para no rodar por algún agujero. Pasaban bajo pórticos naturales, bajo arcos triunfales que imitaban las sólidas cimbras del románico y las esbeltas ojivas del gótico. Bajaban por huecos llenos de frescor, al fondo de desiertos de 10 metros cuadrados. Estel se entretenía mirando cardos azulados, plantas carnosas de un verde oscuro que moteaban las murallas grises de los acantilados, interesándose por las amables aves marinas, pequeños pájaros marrones que volaban al alcance de la mano, lanzando leves píos cadenciosos y continuos. Y lo que más le maravillaba era girarse de repente en medio de las rocas y encontrar siempre el mar, cuya línea azul reaparecía y se desplegaba siempre entre cada bloque con su tranquila grandeza. «¡Ah! Aquí estáis», gritó Monsieur Chabert desde lo alto del acantilado. «Estaba preocupado, os había perdido de vista. Son horripilantes todos estos abismos». Él se mantenía prudentemente a 6 pies del borde, resguardado bajo su sombrilla y con la cesta en el brazo. «Tened cuidado», añadió, «que el mar está subiendo bien rápido». «Tenemos tiempo, no se preocupe», respondió Héctor. Estel, que se había sentado, permanecía muda ante la inmensidad del horizonte. Frente a ella se alzaban 3 pilares de granito pulidos por el oleaje, como columnas gigantes de un templo destruido.
Detrás se extendía el océano bañado por la luz dorada de las 6, en un azul majestuoso recamado de oro. Entre dos columnas se veía una vela pequeña y muy lejana, una mota de un blanco resplandeciente como el ala de una gaviota volando a ras de agua. Del cielo pálido se derramaba la serenidad del inminente crepúsculo. Estelle nunca se había sentido penetrada por una voluptuosidad tan vasta y tan dulce. «Venga conmigo», dijo suavemente Héctor rozándola con una mano. Ella se estremeció y se levantó, dejándose llevar por la languidez y un gran abandono. «Eso es el semáforo, ¿no? Esa casita con un mástil», gritó Monsieur Chabré. «Voy a por caracolas. Ahora os cojo». Entonces Estelle, para sacudirse la pereza que él había invadido, se puso a correr como una niña. Saltaba sobre los charcos, se asomaba al mar, se encaprichó en subir hasta la cima de un montón de rocas que, durante la marea alta, debía de formar una isla. Cuando, tras una ascensión laboriosa entre grietas, llegó hasta arriba, se alzó sobre la piedra más alta y se sintió feliz de poder dominar esa costa trágicamente devastada. Su fino perfil se recortaba en el aire puro, su falda flameaba al viento como una bandera. Según descendía, se iba asomando a todos los agujeros que veía. En las cavidades más mínimas se formaban pequeños lagos tranquilos, adormecidos, aguas perfectamente cristalinas, cuyos claros espejos reflejaban el cielo. En su fondo, unas algas de color esmeralda formaban románticos bosques. Solitarios cangrejos negros y gordos saltaban como si fueran sapos y desaparecían sin turbar siquiera el agua. La muchacha se sumió en ensoñaciones como si hubiera penetrado con su mirada en mundos misteriosos, en vastas regiones desconocidas y felices. Cuando llegaron al pie del acantilado, se dio cuenta que su compañero había llenado su pañuelo de lapas. «Es para Monsieur Chabré», dijo. «Voy a llevárselas». Precisamente el marido llegaba con aire desolado. «En el semáforo no tiene ni un mísero mejillón», exclamó. «Ya sabía yo que no valía la pena venir». Pero cuando el mozo le mostró las lapas desde la distancia, se calmó. La agilidad con la que trepó por una roca que parecía tan lisa como un muro, siguiendo una vía tan solo conocida por él, dejó a Monsieur Chabré estupefacto. El descenso fue aún más audaz. «Nada», dijo Héctor, «es como una escalera. Lo único que hay que saber dónde están los peldaños». Monsieur Chabré pretendía que regresaran ya, pues el mar estaba cada vez más amenazador. Suplicaba a su esposa que por lo menos subiera y buscara un caminito más cómodo. Pero Héctor se reía diciendo que ya no había caminitos para damiselas, que ya no quedaba otra que llegar hasta el final. Además, todavía no habían visto las grutas. Finalmente, Monsieur Chabré se vio obligado a seguir caminando por la cresta del acantilado. Como el sol ya se estaba poniendo, cerró su sombrilla y comenzó a usarla a modo de bastón. En la otra mano llevaba el paño lleno de lapas. «¿Está usted fatigada?», preguntó dulcemente Héctor. «Sí, un poco», respondió Estelle, y aceptó el brazo que le ofrecía. En realidad no estaba cansada, pero se dejaba invadir cada vez más por un abandono delicioso. La emoción sentida al ver al muchacho suspendido de las rocas la había dejado estremecida por dentro. Caminaban suavemente sobre una gravilla hecha de restos de caracolas que gritaba bajo sus pisadas como en las avenidas de los parques. Se habían quedado mudos. Él le mostró dos enormes fisuras, el Trou du Maine Fou y la Grotte du Chat. Ella entró, alzó la mirada y sintió un pequeño escalofrío. Cuando retomaron su marcha, siguiendo una bella arena fina, se miraron todavía sin hablar, pero sonrientes. El mar iba subiendo mediante pequeñas olas rumorosas que ellos no escuchaban. Monsieur Chabré, sobre ellos, se puso a gritar, pero tampoco lo oían. «Pero esto es una locura», repetía el comerciante retirado, agitando su sombrilla y su paño de lapas. «Estelle, Monsieur Héctor, ¿no me oís o qué? El mar os va a alcanzar, el agua os llega ya a los pies». Pero ellos no sentían el frescor de las suaves olas. ¿Qué pasa?», murmuró finalmente la muchacha. «Ah, es usted, Monsieur Chabré», dijo Héctor. «No pasa nada, no tenga usted miedo. Tan solo nos queda por ver la Grotte à Madame. Es una locura, os vais a ahogar», añadió Monsieur Chabré con un gesto de desesperación. Pero ya no lo escuchaban.
Para escapar a la marea creciente, avanzaron por las rocas y por fin llegaron a la Grotte à Madame. Era una cueva cavada en un bloque de granito que formaba un promontorio. La bóveda, muy elevada, se redondeaba en una amplia cúpula. Las tempestades habían dado a sus muros un pulido y un brillo de ágata. La masa sombría de la roca estaba surcada de venas rosas y azules que dibujaban arabescos de un estilo soberbio y bárbaro, como si unos artistas salvajes hubieran decorado esta sala de baño para las reinas del mar. La gravilla del suelo, aún húmeda, relucía en su transparencia como un lecho de piedras preciosas. Al fondo había un banco de arena, suave y seco, de un amarillo pálido casi blanco. Estelle se sentó en el banco y examinó la gruta. «¿Se podría vivir aquí?», murmuró. Pero Héctor, que desde hacía un instante parecía acechar al mar, simuló de repente consternación. «¡Ay! Vaya por Dios, estamos atrapados. El oleaje ya nos ha cortado el camino. No nos queda más remedio que quedarnos aquí 2 horas esperando». Salió y buscó a Monsieur Chabré oteando con la cabeza. Estaba sobre el acantilado, justo encima de la gruta. Cuando el muchacho le anunció que estaban atrapados, él gritó con tono triunfal: «¿Qué os dije? Pero como nunca queréis escucharme, ¿hay algún peligro?». «Ninguno», respondió Héctor. «El mar tan solo penetra en la gruta unos 5 o 6 metros. Lo único que no podremos salir de ella antes de un par de horas. Pero no se preocupe usted». Monsieur Chabré se enfadó. Entonces no iban a cenar, pues él ya tenía hambre. Valiente excursión también. Se sentó refunfuñando en la hierba, colocó su sombrilla a la derecha y su paño de lapas a la izquierda. «Pues a esperar, qué remedio», exclamó. «Vuelva usted con mi esposa e intente que no coja frío». En la gruta, Héctor fue a sentarse junto a Estelle. Tras un silencio, se atrevió a cogerle una mano que ella no retiró, mientras seguía mirando a lo lejos. En el horizonte el cielo estaba adquiriendo tonos delicados, de un violeta suave, mientras el mar se extendía ensombreciéndose paulatinamente sin una sola vela a la vista. El agua iba entrando poco a poco en la gruta, haciendo rodar con un ruido tierno las piedritas translúcidas. Traía consigo la voluptuosidad de alta mar, una voz como una caricia, un aroma excitante cargado de deseos. «Estelle, la amo», repetía Héctor, cubriéndole la mano de besos. Ella no contestaba, como a quien le falta el aliento, como si flotara sobre el mar ascendente. Medio recostada sobre la arena fina, parecía una ninfa marina, sorprendida e indefensa. Y de repente les llegó la voz de Monsieur Chabré, leve, lejana. «¿No tenéis hambre? Yo no aguanto más. Afortunadamente llevo mi navaja. Me voy a tomar un anticipo. Ya sabéis, me voy a comer las lapas. Estelle, la amo», seguía repitiendo Héctor, con ella ya totalmente rendida en sus brazos. La noche era oscura. Tan solo el mar blanquecino iluminaba el cielo. En la entrada de la gruta el agua gemía y bajo la bóveda se apagaban los últimos restos del día. Las olas vivas exhalaban un aroma de fecundidad. Estelle dejó caer suavemente su cabeza sobre el hombro de Héctor. La brisa nocturna se llevó sus suspiros. Arriba, al claro estrellado, Monsieur Chabré engullía sus caracolas metódicamente, como hasta la indigestión, sin pan, tragándolo todo. Capítulo 6. 9 meses después de su regreso a París, la hermosa Madame Chabré daba a luz a un niño. Monsieur Chabré, encantado, se llevó aparte al doctor Giraud y le repitió con orgullo: «Ha sido gracias a las lapas. Pondría mi mano en el fuego. Si todo un paño de lapas que comí una noche. Oh, en circunstancias bastante curiosas. Poco importa, doctor. El caso es que jamás hubiera imaginado que las caracolas tuvieran tamaña virtud». Fin.